¿Alguna vez te has preguntado por qué un hombre se aleja de una mujer, incluso cuando está claro que todavía hay amor? A menudo, la gente cree que el distanciamiento solo ocurre cuando el sentimiento se acaba, pero la verdad es que eso no es cierto. Un hombre puede seguir amando intensamente y aún así sentir la necesidad de alejarse, y ese distanciamiento no tiene nada que ver con la falta de amor, sino con algo mucho más profundo. Lo que te voy a revelar hoy es que solo hay dos razones principales que hacen que un hombre se aleje. No son 10, no son 5, no son varias, son solo dos. Y si logras entender cuáles son, te darás cuenta de que, en la mayoría de los casos, el problema no eres tú, no es él, y tampoco la relación en sí. El problema está en algo que rara vez vemos a primera vista. Imagina lo siguiente: estás en una relación en la que hay cariño, hay pasión y no se ha perdido la intimidad. Aún así, sientes que él está cada vez más frío, más distante, menos presente. Empieza a no responder a los mensajes con el mismo entusiasmo, evita las conversaciones profundas y, poco a poco, parece estar en otro mundo. Lo primero que se te pasa por la cabeza es: ya no me quiere. Pero en la gran mayoría de los casos no es eso. Aquí es donde comienza el error más común: creer que la falta de cercanía significa falta de amor. Esta interpretación genera inseguridad, desesperación y peleas innecesarias. Y cuanto más insistes en que se explique, más se aleja, creando un círculo vicioso. Lo que nadie te ha dicho es que, detrás de este comportamiento, hay una lógica emocional que la mayoría de las mujeres nunca aprenden a descifrar. Los hombres no se alejan porque hayan dejado de amar. Se alejan porque existe un conflicto interno que les obliga a tomar distancia. Este conflicto puede adoptar dos formas diferentes, pero siempre se reduce a una de estas dos razones fundamentales. Y cuando entiendes esto, tu forma de ver las relaciones cambia para siempre. Muchas relaciones terminan demasiado pronto simplemente porque nadie ha enseñado a las personas a mirar más allá de las apariencias. Puede que pienses que su silencio es una señal de desinterés, cuando en realidad es solo un grito de auxilio, una petición de espacio, un intento desesperado de lidiar con emociones que él mismo no sabe expresar con palabras. Y aquí hay un detalle importante: a los hombres se les enseña desde pequeños a ocultar sus debilidades. Desde niños, escuchan frases como: trágate las lágrimas, los hombres no se quejan, sé fuerte, aguanta. Este entrenamiento emocional moldea la forma en que se relacionan en la vida adulta. Es decir, cuando un hombre está en conflicto, en lugar de expresar su dolor con palabras, prefiere callarse y alejarse. Por eso es tan importante comprender la raíz de este comportamiento. Si logras ver más allá de la superficie, podrás salvar no solo una relación, sino también la autoestima de ambos. El alejamiento deja de verse como una amenaza y pasa a entenderse como una fase, como una señal de que hay que ajustar algo antes de que sea demasiado tarde. En este video, descubrirás las dos únicas razones por las que un hombre realmente se aleja, incluso cuando ama. Exploraremos juntos las capas más ocultas de la mente masculina, derribaremos mitos y revelaremos secretos que pueden transformar por completo tu forma de relacionarte. Si alguna vez has pasado por el dolor de ver cómo un hombre que decía amarte se volvía frío de la noche a la mañana, tienes que quedarte hasta el final. La respuesta que nunca recibiste puede estar aquí, y te lo garantizo. Cuando comprendas estas dos razones, todo cobrará sentido y nunca volverás a ver el alejamiento de la misma manera. Déjame contarte una historia que puede resultarte familiar. Imagina a una mujer llamada Ana. Lleva más de 3 años en una relación con Carlos. Al principio todo era fácil: mensajes cariñosos a cualquier hora, sorpresas inesperadas, fines de semana planeados juntos. Ana se sentía especial, amada y segura, pero de repente empieza a notar pequeños cambios. Carlos, que antes estaba siempre presente, ahora tarda horas en responder a un simple mensaje. No desaparece por completo, pero la intensidad ha disminuido. En las conversaciones, parece distraído, como si tuviera la cabeza en otra parte. Cuando ella intenta preguntarle qué está pasando, él responde con frases cortas: todo va bien, solo estoy cansado, no es nada. Ana empieza a ponerse nerviosa.
Su corazón se acelera al pensar que él puede estar perdiendo interés, y como cualquier persona en su lugar empieza a insistir, llama más a menudo, envía mensajes pidiendo atención, intenta quedar con él para resolver las cosas, pero cuanto más le presiona, más se aleja él, hasta que llega un momento en el que Carlos simplemente pide un tiempo. Es doloroso, porque Ana siente que el amor sigue ahí. Cuando están juntos, ella sigue percibiendo cariño en sus gestos, sigue viendo sinceridad en su mirada. No es que él haya dejado de amar, sino que parece estar luchando contra algo que ella no puede entender. Y esta situación no solo le pasa a Ana. ¿Cuántas veces has oído a una amiga, a una hermana o incluso a ti misma decir, no lo entiendo, él decía que me quería, pero de repente se alejó? Esto es más común de lo que imaginas y ocurre por motivos que casi nunca tienen que ver con la falta de amor. Ahora imagina otra escena. Rodrigo y Camila empezaron a salir hace poco más de un año. La relación era intensa, llena de química y pasión. Camila creía que por fin había encontrado a alguien dispuesto a construir algo sólido. Pero poco a poco, Rodrigo empezó a cerrarse. Seguía buscándola, seguía mostrándole cariño, pero ya no hablaba del futuro como antes. Cuando Camila intentaba sacar a relucir conversaciones sobre planes, familia o matrimonio, él cambiaba de tema. Se ponía inquieto o inventaba excusas para terminar la conversación. Camila se preguntaba, ¿es posible que no me quiera de verdad? ¿Está conmigo solo por conveniencia? Pero la verdad es que Rodrigo sí la quería. Lo que estaba pasando tenía que ver con un bloqueo interno que no tenía nada que ver con sus sentimientos hacia ella. Estas historias muestran un patrón que muchas mujeres conocen bien. El alejamiento masculino casi nunca se debe a que el amor haya terminado. El amor puede seguir vivo, pero hay una batalla invisible que se libra en su mente, y cuando esa batalla comienza, la reacción natural es el alejamiento. Quizás ya hayas pasado por esto. Notar que él todavía te toma de la mano pero con menos firmeza, que todavía te mira, pero no con la misma intensidad, que todavía está presente físicamente, pero emocionalmente parece distante. Esto es devastador porque la mente comienza a crear historias. Debe tener otra, se ha cansado de mí, nunca me ha amado de verdad. Y ahí es donde surgen las peleas, la desconfianza y la sensación de que todo se está derrumbando. Pero quiero que recuerdes una cosa, el distanciamiento nunca es aleatorio, siempre obedece a una lógica. Los hombres no se alejan sin motivo. Puede que no lo digan en voz alta, puede que ni siquiera sepan explicárselo a sí mismos, pero hay un porqué, y ese porqué siempre se reduce a una de estas dos razones que voy a revelar a lo largo del vídeo. Por ahora, quiero que entiendas que esta dinámica no es un problema aislado, no es falta de amor, y no siempre significa el fin. De hecho, es una fase natural por la que pasan muchas relaciones, pero solo sobrevive quien sabe interpretarla correctamente. Y es precisamente esa falta de interpretación lo que destruye a las parejas. Cuando la mujer interpreta el alejamiento como un rechazo, reacciona con desesperación. Cuando el hombre siente que está siendo presionado, reacciona con más distancia. Y este ciclo puede acabar convirtiendo una relación sana en un campo de batalla emocional. Por eso, antes de hablar directamente de las dos razones, quiero que te des cuenta de lo importante que es aprender a reconocer las señales. El distanciamiento es un síntoma, no una sentencia. Puede ser el presagio del fin si se malinterpreta, o puede ser el comienzo de una fase de crecimiento si se comprende bien. Y aquí está la promesa. Cuando sepas exactamente cuáles son esas dos razones, dejarás de reaccionar con inseguridad y empezarás a actuar con claridad. Y ese es el primer paso para romper el ciclo de distanciamiento y reconectar de verdad. Ha llegado el momento de revelar la primera razón por la que un hombre se aleja, incluso cuando todavía ama profundamente. Y esta razón es más común de lo que imaginas: la sobrecarga emocional y mental. Los hombres, a menudo, no saben cómo lidiar con el peso de las responsabilidades, las exigencias y sus propias inseguridades. Y cuando este peso se vuelve insoportable, la reacción automática es alejarse. No porque haya dejado de amar, sino porque siente que no puede ser la versión que le gustaría ser en ese momento. Piénsalo conmigo. Desde muy temprana edad, la sociedad impone a los hombres la idea de que deben ser proveedores, fuertes e invencibles. Si pierde su trabajo,
Si tiene dificultades económicas, si está estresado en el trabajo, o incluso si empieza a cuestionar su propia capacidad, esto afecta directamente a la forma en que se ve a sí mismo en la relación. Para él, no es solo una cuestión de dinero o éxito, es una cuestión de valor personal. Y cuando un hombre siente que no está al nivel que le gustaría, prefiere alejarse. Piensa, ¿cómo voy a cuidar de ella si ahora ni siquiera puedo cuidar de mí mismo? Este pensamiento silencioso destruye su confianza y crea distanciamiento. Te voy a poner un ejemplo real. Imagina a Marcos, un hombre enamorado de Julia. Tenían planes de vivir juntos, viajar, construir una vida en pareja. Pero Marcos perdió su trabajo y pasó meses sin poder reincorporarse al mercado laboral. Julia le decía que eso no era un problema, que lo superarían juntos. Pero en su mente, cada palabra sonaba como lástima. Se sentía cada vez menos digno de estar a su lado. Poco a poco, empezó a inventarse excusas para no salir, evitaba las citas y finalmente pidió un tiempo. Julia lloraba y decía, «Pero yo todavía te quiero. ¿No es suficiente?» Su respuesta fue silenciosa, pero clara. El problema nunca fue el amor. El problema era que él se sentía incapaz. Esa es la cuestión. Cuando un hombre siente que está fallando en el papel que cree que debe cumplir, se aleja, no porque haya dejado de amar, sino porque no quiere que su pareja vea sus debilidades. Se retira como una forma de proteger su autoestima y, en cierto modo, incluso de proteger la relación de algo que cree que acabará mancillándola. Y aquí entra la diferencia entre hombres y mujeres. Muchas mujeres, cuando se enfrentan a dificultades, buscan apoyo, quieren hablar, compartir la carga. Muchos hombres, en cambio, han sido educados para hacer lo contrario. Cuando sufren, se callan. Cuando tienen miedo, lo disimulan. Cuando están sobrecargados, se aíslan. Este aislamiento es la primera razón del alejamiento. Si ya has pasado por esto, probablemente hayas visto señales claras. Él comienza a evitar conversaciones serias, pasa más tiempo en silencio, finge que todo está bien cuando claramente no lo está. Este comportamiento no significa falta de amor, sino falta de recursos emocionales para lidiar con su propio dolor. Es como si entrara en una cueva. Dentro de esa cueva, intenta reorganizar sus pensamientos, recuperar el orgullo, resolver sus problemas. Pero, mientras está allí dentro, quien está fuera solo siente el vacío, la ausencia, el silencio. Y ese silencio es cruel, porque deja espacio para interpretaciones erróneas. La pareja puede pensar que él ya no la quiere, que hay otra persona, que el amor se ha enfriado. Pero, en la mayoría de los casos, nada de eso es cierto. Simplemente no quiere mostrar sus heridas. Es importante recordar, el alejamiento por sobrecarga no significa que esté renunciando. Significa que está tratando de reconstruirse, aunque sea de una manera que hiera a quien está a su lado, y entender esto es el primer paso para romper el ciclo. Cuando un hombre se aleja por sobrecarga emocional, no es amor lo que le falta es equilibrio interno. No puede ofrecer lo que le gustaría, por lo que prefiere retirarse hasta que recupere fuerzas. Por eso, si ya has vivido o estás viviendo esta situación, respira hondo y recuerda, el alejamiento puede ser solo un reflejo del peso que lleva. Y si existe amor verdadero, ese peso puede aliviarse con comprensión, paciencia y diálogo en el momento adecuado. La primera razón, como hemos visto, es la sobrecarga emocional y mental, pero hay una segunda causa, igualmente poderosa, que hace que un hombre se aleje incluso cuando ama: el miedo a la pérdida de identidad. Cuando un hombre siente que se está anulando dentro de una relación, que está perdiendo el sentido de la libertad, que su individualidad está siendo engullida por la rutina o las expectativas, tiende a retroceder, y ese alejamiento no significa que no ame. Al contrario, a menudo significa que necesita reconectarse consigo mismo para seguir amando de forma saludable. Desde pequeños, los hombres aprenden a valorar su autonomía, la sensación de tener espacio, de mantener aficiones, amistades e incluso momentos de soledad, es una parte fundamental de la identidad masculina. Cuando, en una relación, percibe que esto empieza a desaparecer, ya sea por exigencias o por una rutina asfixiante, su mente activa una alarma. Esta alarma se traduce en distanciamiento. Pensemos en Pedro y Laura. Se conocieron,
Se enamoraron rápidamente y pronto estaban viviendo prácticamente pegados el uno al otro. Al principio esa intensidad parecía hermosa, casi un cuento de hadas, pero con el tiempo, Pedro comenzó a sentir que ya no tenía vida fuera de la relación. Sus amigos se quejaban de su ausencia, dejó de lado sus aficiones e incluso le parecía imposible pasar tiempo a solas. Cuando Laura le preguntaba al respecto, él respondía: «Todo está bien, me gusta estar contigo». Pero, por dentro, Pedro sentía que se estaba perdiendo a sí mismo. El amor por Laura era real, pero la falta de espacio lo asfixiaba, hasta que de repente comenzó a alejarse. Esta es una de las mayores paradojas. Cuanto más se estrecha la relación, más siente la necesidad de soltarse, y esto no es porque haya dejado de amar, sino porque el ser humano, y especialmente los hombres, necesita mantener una parte de sí mismo fuera de la relación para que el amor dentro de ella siga vivo. Si alguna vez has vivido algo parecido, habrás notado las señales. Él empieza a buscar más tiempo a solas, evita los planes en pareja que antes le encantaban, pasa horas en actividades aparentemente sin importancia solo para tener la sensación de que todavía controla alguna parte de su propia vida. Para quien está a su lado, esto suena a frialdad o descuido, pero en realidad es un grito de preservación de la propia identidad. El miedo a perder la libertad no tiene que ver con rechazar a la pareja. Se trata de proteger un espacio interno que garantiza que él siga siendo quien es. Cuando ese espacio se ve amenazado, aunque sea de forma inconsciente, él se aleja. Y aquí está la gran confusión. Muchas mujeres interpretan ese distanciamiento como desinterés o traición, cuando en realidad es solo un intento de recuperar el equilibrio. Es como una hoguera. Si echas demasiada leña de golpe, el fuego se apaga por falta de aire. El amor funciona de la misma manera. Cuando la relación se asfixia, incluso llena de amor, el espacio para respirar desaparece. El alejamiento, en este caso, es la forma de volver a crear ese oxígeno. Este tipo de distanciamiento ocurre mucho en las relaciones largas, cuando la rutina comienza a engullir a ambos, pero también puede ocurrir al principio, cuando uno de los miembros de la pareja tiene miedo de perderse demasiado rápido. Es una reacción natural del ser humano. Necesitamos amor, pero también necesitamos individualidad, y cuando el hombre siente que está a punto de perder la suya, el cuerpo y la mente reaccionan con distancia. Aquí hay algo que muchas personas no entienden. Dar espacio no disminuye el amor, lo fortalece. Es en el espacio donde él percibe la nostalgia, donde valora lo que tiene, donde encuentra la motivación para seguir invirtiendo en la relación. El distanciamiento, en este caso, no es un final, es un ajuste, y es por eso que, si percibes este comportamiento, no debes reaccionar con desesperación, exigencias o vigilancia excesiva, porque eso solo confirma su sensación de asfixia. El secreto está en ofrecer comprensión y demostrar que se respeta su espacio. Así es como se siente con confianza para volver, completo, listo para amar aún más profundamente. En resumen, la segunda razón del alejamiento no es la falta de amor, es el miedo a perder la propia identidad dentro de la relación. Se aleja para recuperar el aliento, para reencontrarse, para asegurarse de que el amor no se convierta en una prisión. Ahora ya sabes la verdad. Cuando un hombre se aleja, casi nunca es porque ha dejado de amar. Las dos razones fundamentales son mucho más profundas que eso. La primera es la sobrecarga emocional, cuando siente que no puede cumplir con sus propias expectativas y prefiere esconderse en silencio en lugar de mostrar sus debilidades. La segunda es el miedo a perder su identidad, cuando se da cuenta de que se está anulando y necesita espacio para reencontrarse. ¿Te das cuenta de que estas dos razones tienen que ver con él y no con su pareja? Esta es la clave que tanta gente ignora. Muchas relaciones terminan porque la mujer interpreta el alejamiento como un rechazo, cuando en realidad él solo está librando una lucha interna. Y cuando esta interpretación se convierte en reproches, desesperación y peleas, el alejamiento crece aún más, hasta convertirse en ruptura. Pero cuando entiendes que el distanciamiento no es falta de amor, sino una petición silenciosa de espacio o equilibrio, todo cambia. Dejas de reaccionar con inseguridad y empiezas a responder con claridad. Entiendes que la mejor respuesta no es correr desesperadamente tras él, sino respetar su tiempo y al mismo tiempo cuidarte a ti misma. Piensa conmigo,
¿Cuántas historias de amor han terminado demasiado pronto porque nadie supo interpretar el silencio? ¿Cuántas parejas podrían seguir juntas hoy si hubieran comprendido que el distanciamiento no es el final, sino una señal de que hay que ajustar algo? El amor no muere porque alguien se aleje. Muere cuando nadie sabe qué hacer ante el distanciamiento. Por supuesto, dar espacio no significa aceptar cualquier tipo de descuido o falta de respeto. Hay una línea entre comprender y anularse. El equilibrio está en reconocer cuándo el distanciamiento es fruto de una lucha interna y cuándo es realmente desinterés. La diferencia es que en los casos en los que existe amor, las señales permanecen. Él sigue demostrando cariño, aunque sea menos. Sigue buscándote, aunque sea con menos frecuencia. Sigue mostrando en sus ojos que eres importante, incluso cuando no puede expresarlo con palabras. Y aquí está la reflexión final. El verdadero secreto no es evitar el alejamiento, sino aprender a lidiar con él de la manera correcta. Si el hombre se aleja por sobrecarga, necesita sentir que el amor no es una exigencia, sino un apoyo. Si se aleja por miedo a perder su identidad, necesita sentir que se respeta su espacio y que no se le va a asfixiar. Cuando se comprenden estos puntos, el distanciamiento no destruye, sino que fortalece. Quizás estés viviendo esto ahora, o quizás lo hayas vivido en el pasado. Si es así, mira esa experiencia con otros ojos. En lugar de pensar, él ya no me ama, intenta pensar, ¿qué está pasando dentro de él que yo no puedo ver? Este simple cambio de perspectiva puede salvar no solo la relación, sino también la paz dentro de ti, porque, al final, las relaciones saludables no son aquellas en las que nadie se aleja, son aquellas en las que ambos aprenden a volver, son aquellas en las que hay espacio para ser dos individuos completos que eligen caminar juntos. El distanciamiento, cuando se comprende, deja de ser una amenaza y se convierte en una parte más natural del viaje. Y eso es lo que quiero que te quedes de este vídeo. Cuando un hombre se aleja, no te apresures a concluir que es el final. Respira hondo, observa las señales, recuerda las dos razones principales. Si todavía hay amor, también hay un camino de vuelta.